Muy buenas familia, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy te vengo a hablar un poquito de la procrastinación. Un tema que a todos de alguna u otra forma pues nos ha tocado de cerca, ¿verdad? Siempre que decidimos hacer algo que sabemos que nos va a llevar a un crecimiento, siempre aparece esa procrastinación, ¿verdad? Y es uno de nuestros mayores lastres. ¿Por qué? Porque la procrastinación es lo que se está interponiendo entre el lugar en el que nos encontramos y entre esos objetivos a los que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, fíjate, lo he esquematizado para que no se me escape ningún punto y te voy a explicar mi manera de trascender y mi manera pues de enfrentar la procrastinación, ¿no? Porque yo hace 2 años, pues bueno, para el que me está siguiendo desde hace tiempo, pues yo llevaba una vida totalmente distinta, para mí era impensable todo esto y bueno, y obviamente pues yo siempre he dicho que yo no soy un comunicador de la hostia, que yo no soy una persona que pues tenga estudios específicos, pero sí que es cierto que soy una persona que si tuviera un expertise, como se dice, sería el de darme el permiso. Soy una persona que a la hora de darme el permiso a hacer las cosas, pues no me lo pienso mucho. Bien, como todos, pues también me viene la apatía, también me viene la desgana, también me viene el miedo y también me vienen las ganas de procrastinar. Pero he aprendido a usar esos recursos que tenemos como seres humanos que somos, como seres ilimitados, para precisamente recontextualizar esos miedos, esa procrastinación hacia un empuje o hacia un puente a un nuevo nivel de conciencia. He aprendido a recontextualizarlo y he aprendido a ver lo bueno de la procrastinación. La procrastinación no es nada malo, la procrastinación simplemente es el mecanismo de supervivencia de nuestro ego. ¿El ego qué es el ego? Pues bueno, el ego es ese cerebro reptiliano, podríamos decir, ¿no? Nosotros cuando vivíamos en las cuevas, porque nuestro inconsciente sigue saltando de rama en rama, entonces cuando nosotros vivíamos en las cuevas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que teníamos que optimizar energía, porque no se comía todos los días, evidentemente. Entonces siempre teníamos que estar alertas, ¿no? Desde ese miedo, para bloquearnos por si venía algún depredador, o teníamos que estar paraditos para no gastar mucha energía, porque como te digo no se comía todos los días. Entonces percibíamos como animales un mundo hostil donde podíamos ser presa fácil, entonces nos manteníamos en la cueva, ¿no? En la zona de confort, entre 4 paredes. Y lo que ocurre hoy día es que, bueno, no existen esos conflictos, no hay animales ahí fuera que nos vayan a comer, pero sí que hay otros conflictos más intelectuales y nosotros seguimos operando bajo ese sistema de creencia del reptiliano, del que busca optimizar energía, del que busca mantenerse en la zona de confort, del que busca lo seguro, lo que puede controlar. Claro, cuando nosotros vamos a salir de esa cueva, cuando nosotros vamos a ejecutar una acción que nos vaya a llevar a un nivel de expansión o a un siguiente nivel de conciencia, que esto se va a traducir en nuevos resultados, pues la mente lo que interpreta es que va a haber un peligro. ¿Por qué? Porque voy a soltar lo conocido, voy a soltar el control. Entonces el ego hace uso de esa mecánica de supervivencia que es la procrastinación, o mejor dicho, es la apatía y el miedo, y como vemos la apatía y el miedo y no sabemos recontextualizarla ni comprendemos por qué está ahí, pues entonces procrastinamos. Por eso he escrito varias reflexiones que te van a ayudar a poder trascender y superar esto de la procrastinación y a poder entenderla sobre todo. Una vez que yo comprendo el trascenderla, el transitarla y el integrarla, pues se ocurre de manera espontánea. Fíjate lo que te pongo aquí. Siempre que nos comprometemos a hacer algo que sabemos que nos va a llevar a un crecimiento o a una expansión, el ego se va a encargar de que no cumplamos a nuestra palabra. Mira, hay algo que le jode muchísimo al cerebro, que es no cumplir a tu palabra. Siempre que yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, el cerebro interpreta que no soy capaz, que soy insuficiente. Por lo tanto, reafirmo el sistema de creencia basado pues en el miedo, en la limitación. Es por eso que siempre que tú te comprometas a hacer algo, honra tu palabra.
¿Por qué? Porque no honrar a tu palabra te va a empobrecer en cuanto a autoconcepto. Y al final el autoconcepto que tú tienes de ti mismo lo vas a reflejar en el dinero, en las relaciones y en todos los recursos externos. Es por eso que está tan relacionado el elevar tu nivel de conciencia con los resultados pragmáticos, ¿ok? Y sobre todo felices. Sí, tú puedes tener mucho dinero pero no ser feliz. Aquí la clave está en hacer dinero, en tener relaciones extraordinarias, poderosas y aparte sentir la plenitud interna. Por eso fíjate, siempre que tú vas a ejecutar una acción que vaya a respaldar tu autoconcepto, la grandeza de tu autoconcepto, el ego va a buscar reafirmar la insuficiencia o la carencia, ¿ok? Esto tienes que tenerlo en cuenta. Claro, la evolución va en contra del ego o el ego va en contra de la evolución. Entonces, siempre que nosotros vayamos a tomar una decisión que nos vaya a sacar de ese bucle de negatividad, el ego va a querer seguir manteniéndote ahí, en lo conocido, en el control, en la cueva. ¿Por qué? Porque es donde se siente seguro. Porque el ego interpreta que hay un mundo hostil ahí fuera, que te pueden hacer daño. Siempre que tú te identificas con un cuerpo, con unas creencias, obviamente te vas a ser vulnerable a lo de fuera. Pero cuando tú expandes tu conciencia, te experimentas como un ser completo, entiendes que tú eres todo y que nada ni nadie puede hacerte daño. ¿Ok? Por eso siempre que, te lo vuelvo a repetir, siempre que tú te encargues de encarnar esa mejor versión o ejecutar esa acción que dijiste que ibas a hacer para salir de ese bucle de negatividad, para respaldar la grandeza de tu autoconcepto, cabe esperar lo inesperado, es decir, el ego va a levantar las barreras. Por lo tanto, el ego va a atacarte a través de la apatía, del miedo, de la vergüenza. ¿Para qué? Para que tú procrastines, porque va a buscar reafirmar la carencia. Por lo tanto, es bueno, es buena señal. Es buena señal que cuando yo voy a hacer eso con lo que me comprometí, que sé que me va a llevar un crecimiento, es buena señal que aparezca ese miedo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el ego está viendo que esos estándares sobre los que se sostiene se están debilitando. Fíjate, estados emocionales te pongo aquí, estados emocionales que surgen del mecanismo del autosabotaje del ego. ¿Cuáles son esos estados emocionales que surgen de esa mecánica del ego de intentar sabotearte para que no salgas de ese bucle de negatividad? Pues bien, la apatía, la resignación, la culpa, la vergüenza, son estados emocionales que surgen como consecuencia de esa mecánica egoica para que sigas perpetuando la falsa identidad, la vulnerable, la insuficiente, que son estados que provienen del miedo. El miedo, fíjate, el miedo es una emoción que se basa en la separación, es fragmentada, una emoción fragmentada y fragmentante. ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo me identifique con lo externo, voy a tener miedo. Y ese miedo se manifiesta en mi estado emocional a modo de apatía, a modo de vergüenza, a modo de culpa, a modo de resignación. ¿Y de qué va a depender ese estado emocional? Del nivel de identificación con lo externo. A mayor nivel de identificación con lo externo, más bajito es mi conciencia y emociones de mayor fragmentación o emociones de no integridad o emociones más bajitas voy a experimentar, como es la vergüenza. La vergüenza es lo más bajo. La vergüenza, la culpa, la resignación, la apatía, el orgullo, por ejemplo, ya son emociones que, el orgullo, la ira, que tienen más energía. Por lo tanto, el grado de identificación es menor. ¿Ok? No sé qué ha pasado aquí. Vale, no ha pasado nada. Que se ha ido la luz y no sé si esto se quedará en el vídeo. Ok, entonces, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Que el miedo que proviene de creer que estoy separado de la vida o que depende de creer que mi valor depende de algo externo, de ver ahí un mundo hostil que me puede dañar, va a provocar en mí emociones como la culpa, la vergüenza, la resignación, la apatía. Eso es lo que me provoca a mí el procrastinar. Pero que esté surgiendo eso en mí es buena señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que el ego está ahí acojonado. El ego está viendo, como te he dicho antes, que esos estándares sobre los que su falsa identidad se sostiene se están debilitando. Porque está viendo que tú vas a optar por la valentía. Lo que no puede hacer es recular. Por eso es tan importante honrar a tu palabra. Fíjate, el ego siempre te va a decir que el miedo significa que tú no eres capaz.
pero eso es la interpretación del ego. Pero la realidad es que el miedo no es más que falta de comprensión. Un niño cuando va a la piscina por primera vez en su vida, ve el agua, ve la piscina y tiene miedo, obviamente. Tiene miedo, claro, pero cuando ese niño supera ese miedo, resulta que se ve mucho más versátil. Entonces puede jugar con sus amigos en el agua porque ha trascendido ese primer miedo. Por lo tanto, ese miedo lo que le estaba indicando es que había un nuevo contexto que le iba a llevar a evolucionar. Por lo tanto, el ego siempre te va a decir que el miedo significa que tú no eres capaz. Pero realmente el ser, el significado que le da el miedo, no es otro que te está invitando la vida a que te adentres a un nuevo nivel de comprensión, punto. Solo tienes que salir de la cueva. Cuando sales de la cueva se despliega ante ti un mundo maravilloso, lleno de nuevas oportunidades. Pero mientras yo me siga manteniendo en la cueva, pues voy a seguir reafirmando ese miedo. Yo creo que estoy seguro en la cueva, pero realmente estoy reafirmando mi inseguridad, porque por eso me mantengo, mi insuficiencia. ¿Ok? Ahora bien, fíjate, ¿cómo vencer la procrastinación? Aquí te comparto 5 creencias que a mí me sirven para poder trascender y poder superar la procrastinación. La primera, suelta la expectativa y enfócate en el proceso. Eso es el éxito. El ego cree que el éxito está en el resultado, pero realmente el éxito es darte cuenta de que lo que tanto miedo te daba no era para tanto. El éxito es comprender que ese miedo que estaba interfiriendo entre tú y lo que ibas a hacer, el comprender que ese miedo realmente no es más que falta de comprensión y que ese miedo es una invitación. Ese es el verdadero éxito. Y una vez que lo trasciende, darte cuenta que ese miedo no es real. Ese es el verdadero éxito, no el resultado. El ego siempre cree que las cosas tienen que ser como él cree que tienen que ser. Pero no es así, porque el ego parte de la confusión y del engaño. Entonces, de ese engaño y de esa confusión, ¿cómo voy a poder obtener algún criterio veraz? O algún criterio sólido. No. Entonces, yo creo que el éxito está en que si hago un lanzamiento de un programa, que haya tantas personas, haya muchísimas personas que quieran acceder al programa y que ese programa me genere una cierta cantidad económica. Yo creo que eso es el éxito. Pero realmente el éxito está en darte el permiso a transitar ese proceso y a verte ahí en ese escenario que aparentemente era una incertidumbre. Porque eso va a ser el desencadenante para que tú te sigas dando el permiso a crear nuevos proyectos, a hacer cosas que antes no creías que no eras capaz. ¿Me entiendes? Todo es un progreso. No queramos hacer saltos o bypasses espirituales, es decir, pasar del 0 al 10. Que yo esté aquí compartiendo un vídeo de YouTube, que aquí ahora, que yo esté teniendo los resultados que estoy teniendo ahora a nivel ya pragmático, es la consecuencia de todas las veces previas que yo me he dado el permiso y que he trascendido situaciones de verme haciendo el ridículo, de verme y no gustarme, de sentir que la cosa no ha salido como mi ego creía que tenía que salir y seguir dando. ¿Me explico? Las cosas nunca son como tú crees que tienen que ser. El éxito ya es el darte el permiso, el éxito ya es el transitar el miedo, el éxito ya es dejar ir la expectativa. Fíjate, esa expectativa es la que te está generando la presión. ¿Por qué? Porque entonces tu cerebro interpreta que es que tiene que llegar a un punto para entonces ser, para estar pleno. Y ese es el error, porque tú ya eres plenitud. Entonces, cuando tú te quitas la expectativa, te quitas la necesidad de controlar, lo que surge en ti de manera espontánea es tu ser genuino, es tu autenticidad, es el disfrute y el gozo de hacer lo que estás haciendo por puro placer, de corazón, con conexión con la fuente. Y eso es lo que va a hacer que genere resultados. La siguiente creencia, suelta la necesidad de control. Que se me cae el casco. Suelta la necesidad de control y enfócate en impregnar el momento de presencia. Esto es muy importante. No es lo mismo que yo quiera hacer este vídeo de YouTube desde la necesidad del control, de que tiene que salir de tal manera, de que tengo que verme de tal
otra manera, a que yo simplemente conecte, me entregue aquí y que las cosas salgan como tengan que salir. Yo estoy conectado con la fuente, sé que esto se está dando al servicio de un bien mayor. Yo me quito del medio y simplemente me entrego a este momento en presente y simplemente impregnando esto de lo que yo considero que son mis dones y talentos. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don y mi talento? Pues mira, mi don y mi talento es la entrega, mi don y mi talento es el dejar ir, mi don y mi talento es el compartir, mi don y mi talento comunicativo se va desarrollando a medida que yo me voy dando el permiso, ¿ok? La siguiente, suelta el querer hacerlo perfecto. Esto es súper importante. Suelta la puta perfección. No estás aquí para hacer las cosas perfectas porque tú ya eres perfecto. Si yo estoy intentando hacer las cosas perfectas, lo que va a ocurrir es que me voy a generar una presión, un estrés extra. Y para colmo estoy reafirmando la creencia de que soy imperfecto. Por eso tengo que hacerlo perfecto. No, hazlo de manera excelente. ¿Qué es la excelencia? Ser todo lo que puedo ser aquí y ahora. Siempre que tú seas excelente, la vida te va a colocar ahí donde tú seas más útil. Tú solamente tienes que enfocarte de ser todo lo que puedo ser aquí y ahora. Y el resultado, el éxito es inevitable ahí. ¿Por qué? Porque ya no estás forzando, porque ya no estás desde la necesidad de aparentar, porque ya no estás proyectándote en cómo deben de ser las cosas desde un ego que es confuso, que es ilusorio. Cuando tú eres excelente, eres todo lo que puedes ser, aquí ahora estás en presente, y en presente es donde será todo, el regalo, la autorrealización, y es donde puedes construir realmente y recordar quién eres. Siguiente creencia, principios elevados por encima de tu estado emocional. Siempre que tú te comprometas a hacer algo y surja la apatía, que ya hemos visto que es un mecanismo del ego, surja la resignación y yo procrastine porque no lo comprenda, lo que yo voy a hacer es colocar mis principios más elevados por encima de mi estado emocional. ¿Cuál es mi principio elevado? Respaldar mi grandeza. Pues entonces cumplo a mi palabra. Me sienta como me sienta. Después, cuando haga el vídeo, cuando termine de hacer lo que he dicho que voy a hacer, entonces ya después, pues si quiero, hago como que esa apatía es real. O si quiere, hago como que, pues, no sé, como que le echo cuenta a esa apatía o a esa resignación. Después cuando pase, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando tú te compartas, lo que va a ocurrir es que esa apatía y esa resignación va a desaparecer, se va a disolver. Cuando tú te compartas, cuando tú vayas al gimnasio, cuando tú hagas eso que te has comprometido a hacer, ¿ok? La apatía y la resignación siempre viene antes de hacer esa acción que te va a respaldar, que te va a llevar a respaldar tu grandeza. ¿Quién se arrepiente de ir al gimnasio cuando previamente ha tenido apatía o ha tenido desgana, pero ha decidido traspasar esa emoción de no integridad? ¿Quién se arrepiente? ¿Quién se arrepiente de hacer eso que se ha comprometido a hacer? Nadie se arrepiente. Después lo que puede ocurrir es que salgan en ti emociones como de culpabilidad, quizás porque las cosas no han salido, o el vídeo no ha salido, o ese acontecimiento no ha salido como tú esperabas. Pero a medida que te vayas familiarizando con la entrega genuina, lo que va a ocurrir es que vas a saber recontextualizar esa culpabilidad que te surja después y la vas a aprovechar como un parámetro para saber qué es lo que tienes que mejorar en ti. Entonces lo vas a ver como una bendición, porque si no te hubieras dado el permiso a hacer eso, no te hubieras hecho consciente de lo que tienes que mejorar pragmáticamente. Y eso va a suponer una concatenación de aprendizajes que te van a llevar a ese futuro que ya mereces. Bien, eso es muy poderoso. Y la última, sé todo lo que puedas ser. Ya te lo he dicho antes, sé todo lo que puedas ser y la vida te va a colocar ahí donde tú seas más útil. Cuando tú te enfocas en ser todo lo que puedes ser, en ser todo lo amoroso que puedo ser, en dar todo lo que puedo dar, en servir todo lo que puedo servir desde un lugar de poder, no desde una búsqueda de reconocimiento externo, la vida te va a colocar ahí donde seas más útil. Y ten claro que ese proceso te va a llevar a deshacimientos. Es como si fueras un meteorito que vas cayendo y vas atravesando la órbita gravitatoria y te vas quedando cada vez como más certero, ¿ok? Entonces, que yo esté dando constantemente va a ser que me vaya quitando todas esas capas, todos esos lastres, todos esos miedos. Y lo que es mi ser, pues se va a revelar. Ten claro esto, el sol siempre está brillando, solo tienes que retirar lo que es falso. Por eso,
cualquier persona que venga a este mundo y que se comprometa y que reconozca aquello que es, no puede más que experimentar aquello que ha venido a ser. Y lo que eres es abundancia. Por eso, cuando yo me comprometo con todo lo que puedo ser, la vida se va a encargar de colocarte ahí donde tú sirvas. Y cuando tú sirves, te das cuenta de que tienes. Entonces es cuando reconoces tu abundancia. Por eso servir es el regalo. Es igual que si estamos a contramarea. A contramarea lo único que vamos a hacer es desgastarnos. No tienes que ir a contramarea. Esto no quiere decir que tenga que decir que sí a todo y que tenga que seguir la corriente del ego. Y dejar de ir a contramarea o a contracorriente quiere decir que suelto la necesidad de controlar. Suelto la necesidad de controlar el resultado. Suelto el juicio de cómo deben de ser las cosas y simplemente soy congruente con lo que digo que voy a hacer, punto. Y el resto se lo dejo a la vida, que la vida sabe más que ese pequeño yo con el que yo me identifico. ¿Ok? Aquí tienes este pedazo de vídeo para superar y trascender la procrastinación, filtrado por mi experiencia, porque esto es lo que yo hago a diario para ser coherente y poder respaldar ese compromiso con mi crecimiento y pues generar estos resultados que estoy generando a día de hoy. Familia, os amo, os quiero y hasta la próxima. ¡Mua!